Conversemos es una producción de la Iglesia Diálogos y Fe de Bogotá, Colombia, que busca la participación comunitaria en la comprensión del texto bíblico, porque la profundidad espiritual no es incompatible con el pensamiento crítico. Muy bien, un saludo especial para los oyentes de este podcast. Este es Conversemos, el podcast de la Iglesia Diálogos y Fe. Mi nombre es John Martínez, soy el pastor de la iglesia y en esta oportunidad iniciamos este año con una nueva serie y también pues con una persona invitada, y en esta oportunidad vamos a contar con María Paula. Qué gusto tenerte, María Paula Mellizo. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la oportunidad de conversar. Muchas gracias a ti por permitirnos charlar, conversar un poco. Y bueno, antes de empezar, María Paula, cuéntanos un poco de ti, lo que quisieras compartir acerca de tu trabajo, de tu vida, que sea pertinente para lo que vamos a conversar, lo que quieras decir. Vale. Bueno, yo soy profesora. En estos momentos me encuentro fuera de la ciudad. Desde muy pequeñita me llevaban a la iglesia cristiana. Pero yo siento que a lo largo de la vida, hasta que fui creciendo, me hice consciente de mi espiritualidad y de mi fe. Me hice preguntas sobre quizás la tradición que llevaba en ese gran término de cristiano de cuna. Y siento que también los espacios que Dios ha permitido que yo habite, como la universidad, la academia, que me gusta muchísimo, también las preguntas por la educación, por el trabajo comunitario, pues han forjado en mí lo que pues siento que soy al día de hoy, ¿sí? Y que pues me han atravesado también en muchos conflictos que la misma institución de la iglesia a veces nos pone, y también otras instituciones como la universidad y pues este sistema, ¿no? Entonces, pues soy profe, soy educadora comunitaria. En estos momentos estoy trabajando con población de niños y niñas. No lo acostumbraba, trabajaba más con jóvenes y adultos, pero pues ha sido un tiempo bien bonito, confrontante, como de construir un montón de cosas, en el lenguaje, en la mirada, en muchas cosas. Entonces ha sido bien bonito. ¿Cuánto llevas en esta última etapa, digamos? Yo empecé en el 2024, sí, ya estamos en el 2025. En el 2024 empecé, además en un contexto también muy distinto a la ciudad, que me gusta, eso no me disgusta para nada, pero pues que también me ha puesto de cara a enfrentar otro tipo de relaciones culturales, sociales, ¿sí? Claro. Estoy en Santander, entonces pues también las lógicas son muy distintas, pues territorialmente, pero también en el nivel escolar, ¿sí? Claro, por supuesto. A lo que ocurre pues acá en la ciudad, que ocurre en Bogotá, o que ocurre incluso en otros contextos que también pueden ser rurales, pero que pues están marcados históricamente, socialmente por otras aristas. Bien, bueno, no, vamos a hablar un poco también desde tu experiencia acerca de estas cosas. Justamente nosotros tuvimos la oportunidad de invitar a María Paula a un espacio que tuvimos en la Noche de las Velitas, con una actividad que evocaba la esperanza. Y bueno, ahora estamos tratando también de hacer una transición a una nueva serie que hemos titulado Espiritualidad Restaurada. Yo creo que una forma de poder hacer este puente, esta transición, es hablar de educación, justamente, ¿no? Porque esa noche yo recuerdo que, digamos, en medio de la conversación, ahí como al margen, estuvimos hablando de unos sistemas de dominio
adultocéntrico se practican y se han practicado, digamos, de tiempo atrás y que hoy siguen latentes también, como tú lo mencionas, en algunos espacios, incluso dentro de la ciudad, ¿no? O sea, dependiendo también de cuál sea el territorio. Y se reproducen esas relaciones verticales entre educador y el educando, ¿no? En donde hay invalidación, silenciamiento, castigo. Eso forma también, digamos, como un paradigma de comportamiento de competitividad. Y sí, yo recuerdo también que nos mencionabas una anécdota cuando también pedagógicamente le hacías hacer a los niños gestos dependiendo de las emociones. Por ahí de pronto, por ahí nos amplías un poco de esto. Pero eso tiene un correlato, ¿sí? Hablábamos también ahora al margen de que ese correlato se da socialmente y se da también en las iglesias, ¿no? En las relaciones al interior de las iglesias que a veces lo que hacen, digamos, estas prácticas es como perpetuar esos modelos impositivos, y nosotros los tratamos de meterles como un ropaje espiritual, teológico, entre comillas, como para perpetuar eso, ¿no? Y bueno, eso también hace parte, pues a mi consideración, ¿no? De una estructura, de un modelo también de producción, ¿no? En donde se busca perpetuar ese sistema a través de la represión. Y digamos, está el sistema económico como tal, que genera todos los roles sociales, y a la vez está las fuerzas militares para que eso pueda, digamos, tener su curso. Entonces ahí, y en nuestro país, pues yo siento, ¿no? Que históricamente hemos sido como admiradores de las figuras militares también por ese dispositivo que nos han metido desde nuestra infancia. Entonces, bueno, digamos, dada esta situación, preparando un poco este espacio, llegué a una cita del Papa Francisco, en donde decía que los niños y las niñas tienen el don de la risa y las lágrimas. Y yo le agregaría que también tienen el don, digamos, de la espontaneidad de sus emociones. Y eso también me lleva a decir y a convencerme de que todas las emociones son un don, y que el problema no es que se tenga una emoción, sino cómo se gestiona, ¿no? Y yo creo que ustedes que están, digamos, al frente de los niños y están manejándoles y cultivándoles ese comportamiento, pues saben mucho de eso en el tacto, ¿no? Cómo gestionar las emociones a los niños, y cómo formarlos, digamos, también para que puedan apreciar sus emociones, incluyendo también, digamos, el tema del enojo. Todo esto de pronto para provocar un poco pues tu experiencia y de pronto lo que comentaste esa noche, ampliarnos un poco, ¿no? de lo que nos dijiste, digamos, en ese marco. ¿A qué te lleva a pensar, digamos, esta reflexión que propongo? Bueno, en realidad muchas cosas se me vienen a la cabeza, muchas discusiones, pero también lo que he podido vivir en este tiempo, pues siento es corto, 1 año. Uy, pero ha sido intenso, o sea, es una escuela así como o te ajustas porque así es con los niños y las niñas. Entonces yo siento que recuerdo como unas discusiones iniciales que teníamos desde la licenciatura, que además comunitaria, que es la carrera pues que yo hice, siempre, pues mientras yo estuve también había una apatía por la figura de la escuela, porque en ese reconocimiento de la escuela como una institución también de control, pues comunitaria, no encuentra a veces un lugar desde la formación que nosotras hemos tenido. Entonces, también la escuela, que se supone es un lugar de agencia también, pues es muy cuestionado, sobre todo porque en la educación también, y no solo en la educación, a veces siento que la iglesia misma también lo hace,
Y es como esa fragmentación del ser, como tú piensas por un lado, por otro lado sientes, pero por otro lado entonces actúas. Y creo que es una invitación que Jesús nos hace, más adelante lo hablaremos, de ese pensamiento más holístico e integral de lo que en serio es el ser, que lo vemos en Jesús. Pero la educación también pensada desde ese lugar en donde si tú piensas, tú no puedes sentir, ¿sí? Si tú estás enseñando algo, tú lo haces desde un lugar donde no te relaciones con el que está inferiormente delante de ti, porque también es esa relación ahí jerárquica siempre. Entonces yo siento que esa mirada de los niños y las niñas también es como esa invitación a dejar la hipocresía que a veces de adulto vamos teniendo con las emociones, con el control de, no, yo ya no soy así de inmaduro, porque pues vemos un niño, no, eres inmaduro. Y pues bueno, pueda que las personas expertas en esto lo saben, quizás sí hay una formación, no sé, neuronal, pues que está en proceso, pero el adulto piensa que ese proceso ya terminó en una etapa y que concluye en la madurez, y pues siento que tampoco es así. Y los niños nos invitan también, cuando yo como que recordaba eso que hablábamos al margen del espacio, recordaba cómo también desde la adultez perdemos la capacidad de asombro que los niños tienen. Entonces, en esa invitación de replantearnos, y en comunitaria pasaba, replantearnos de pronto una pedagogía desde el afecto, desde el cariño, desde el sentir, porque no se invalida, porque no, tú no vas a la escuela y dejas tus emociones en la casa, sino que pues eso te acompaña a todo lado, o sea, y de adulto también, tú no vas al trabajo y dejas tus emociones en la casa, ¿sí? Entonces creo que también los niños nos permiten ver en ese reconocimiento, muchas veces no reconocimiento, inconscientemente también de sus emociones a flor de piel, pues que nos acompañan, son importantes, no debemos negarlas, o si no caemos en este discurso tan cliché ahora de los adultos, pero en mi época a mí me pegaban y yo no me traumaba. Que eso también es esa reproducción. Yo no me traumaba, y ahora uno no puede decirle nada a los niños porque los niños se trauman si tú les dices algo. Pero tú hablas con esos adultos que nunca pudieron tramitar sus emociones y reproducen violencia, viven una vida llena de resentimientos, de angustias, de miedos y de naturalización de pues las violencias. De muchas violencias. Entonces yo creo que con los niños también es esa invitación, y me ha costado pues porque uno lo naturaliza, y en este sistema es muy difícil a veces como salirse como ir de en contra eso. De la corriente. Es muy difícil, pero los niños son una invitación a asombrarnos. Entonces, por ejemplo, ¿qué ha sido lo lindo también con ellos? Que cuando uno reconoce el sentir, uno sabe leer la emoción, por ejemplo, la emoción en el conocimiento, ¿sí? Entonces, como aprendí algo, pero es que hay una emoción detrás de eso que yo aprendí. Puede ser de desagrado, puede ser de descontento, incluso hablaba con alguien y le contaba cómo un estudiante me refutaba algo. No, yo lo aprendí de otra forma, profe, tú estás equivocada, ¿sí? Pero él no, así no es como yo lo aprendí. Entonces también ven, sentémonos, tienes toda la razón, eso es cierto. Pero mira, también hay otra cara de lo que tú no has de pronto podido leer, ver, ¿sí? Entonces digamos que los niños siempre son una invitación a no perder esa capacidad de asombro que lo hemos perdido también con una hipocresía y un poco harta de la adultez, porque está este tema también del control, de la madurez, de la equivocación. O sea, un niño de pronto no tiene temor de equivocarse. ¿Y quién es el que lo reprime y quién es el que lo juzga? El adulto. Sí. ¿Sí? Entonces, creo que también lo hablábamos. Por ejemplo, dentro del escenario del aula, ¿por qué de pronto que lo pensemos nosotros como adultos? Y lo pregunto. Porque a veces uno no se hacia adelante. Pues porque uno tenía temor. Porque adelante ponían a los más indisciplinados para que no se muevan, para que, mejor dicho, estén ahí. Y uno si estaba adelante, a uno le daba miedo. Sí, Incluso, yo me pongo a pensar, cuando yo llegaba a mi iglesia, yo no me hacía adelante. Yo siempre me hacía atrás, ¿sí? Y
Cuando uno está en el aula, uno también dice, yo no quiero reproducir lo mismo de poner al chinito, que de pronto le cuesta más guardar silencio, sí, como estar un poquito más tranquilo, adelante, para que todo el mundo lo vea, para que, sí, no, entonces salirse de eso también cuesta porque está muy naturalizado y es fruto de una formación cultural, social, en la que las instituciones pues nos han metido. No, te cuento que nos pasa porque a Mati le ha sucedido, ¿no? A mi hijo, que él es tranquilo, para orgullo de su padre. Entonces lo ubicaban atrás porque él no da lío, supuestamente, ¿no? Y lo ponían atrás y adelante, supuestamente, los indisciplinados para que los controlen. Sí. No, esto me llamó mucho la atención, lo que hablabas de la fragmentación que conduce a la hipocresía, porque eso sucede también a mi consideración justamente con el tema de la espiritualidad, porque la gente tiende a relegar la espiritualidad al plano privado y únicamente a la conducta que hay o dentro de las cuatro paredes de un templo, iglesia, lo que sea, o a las relaciones con los hermanos y hermanas de su comunidad. Y fuera de ahí ya es otra cosa, entonces es como una fragmentación que cruza, digamos, los hábitos o las prácticas de escuchar música, de comportarse de cierta manera y qué sé yo. Y eso a mí me parece peligroso porque creo que nosotros necesitamos reevaluar nuestras definiciones de espiritualidad. Porque la espiritualidad se vive en el ambiente, se vive en la calle, se vive como la gente maneja, como la gente se relaciona. Y ahí sale a flor de piel, digamos, una espiritualidad. Y en las emociones, en la manera en que la gente gestiona las emociones, también hay una espiritualidad. Y hay esa tendencia de considerar solo negativamente el enojo, y solo positivamente la alegría, ¿sí? Cuando las dos emociones hay que gestionarlas, porque creo que, a mí me parece, ¿no? Sin ser psicólogos también, que son mecanismos que nos ayudan a nosotros también a relacionarnos adecuadamente con los demás. Entonces, cuando el Papa Francisco dice que los niños tienen estos dones, ¿no? de la espontaneidad en sus emociones, yo creo que la ira también es un don, ¿no? El enojo es un don que, al igual que las otras emociones, también hay que gestionar. Y tú justamente nos introducías al tema del enojo de Jesús, ¿no? Que se dio, digamos, en una cita una cita bíblica que comentaste en relación justamente a los niños. ¿Por qué? Porque dice la cita, ¿no? Estamos hablando de Mateo capítulo 19, versículos 13 al 15, que también tiene una cita paralela en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 13 al 16, que la gente quería traer a los niños a Jesús y los discípulos casi que se enojaron, ¿no? Con los que querían traer a los padres. No traiga ese chino, ¿cierto? Y no, lo que hicieron fue despertar el enojo de Jesús, de acuerdo a la cita, y diciéndoles, reprendiendo a sus discípulos, diciendo, déjenlos entrar. Y sale una joya muy linda a partir de esa indignación. Es esa cita bíblica cuando dice, el que no reciba el reino de Dios como niño, no entra en él. Entonces, y eso, o sea, ¿por qué surge eso? Eso surge a través de un enojo. Y de un enojo sale una perla. Entonces, el problema no es tener enojo, sino el problema es cómo se gestiona y cuál es el fruto del enojo, ¿no? Me acuerdo también una cita bíblica en donde Jesús habló de relaciones interpersonales en el Sermón del Monte. Y habló de un enojo pecaminoso, sí, porque conduce al homicidio, ¿sí? Y de hecho plantea a Jesús como unas escalas de enojo, que se va escalando, un enojo que puede culminar el homicidio, pero desde la raíz ya empieza a ser pecado.
Por ejemplo, Jesús dice, el que le dice, en una versión dice fatuo, ¿no? Es un insulto. El que se empieza a expresar descomedidamente con otra persona, ahí hay un insulto. Y de ahí, digamos, es uno de los escalones al homicidio. Entonces Jesús estaba, digamos, dando un modelo superior. Y en esa cita empieza diciendo, pues, cuidado con el enojo, pero no es porque el enojo sea malo. El problema es lo que conduce al pecado, ¿no? Porque al otro lado se enojó, entonces fue que, digamos, hay una supuesta contradicción. No, el problema es la gestión, ¿no? A mi consideración del enojo. Y yo lo veo como una oportunidad de ajustar algo en las relaciones que no es correcto. Pero de ninguna manera es una ocasión para pecar. El apóstol Pablo dice, airaos, pero no pequéis, que es como la gente lo recuerda, ¿no? Yo aquí puse una versión que me parece más bonita, que dice, si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni le den cabida al diablo, dice aquí Pablo. Es decir, no permitan que digamos, el resentimiento, el enojo, no tenga un trámite, una gestión adecuada, ¿sí? Porque eso puede conducir a cosas malas, y efectivamente lo sabemos. Ahora, digamos, retomando el texto, ¿no? Jesús se enoja porque se está invisibilizando y menospreciando a los niños. Y ahí el enojo tiene otro fruto. Yo aquí lo llamo fruto. Hay una injusticia que a través del enojo se contrarresta y se produce una nueva práctica. Y los discípulos, cuando son reprendidos, pues tenían que reaccionar. Entonces digamos, para mí es una buena forma de gestionar el enojo. Entonces el enojo sí propicia equilibrios, establece la justicia, corrige una práctica dañina, preserva la vida, ¿no? Es un buen fruto, me parece a mí, ¿no? Entonces yo creo que frente a esas situaciones tenemos que enojarnos. Entonces Dios nos permita, digamos, quitarnos, despojarnos de esos dispositivos instalados que uno no puede que hasta hipocresía también a veces nos forman, ¿no? Porque uno está molesto y tengo que sonreír. Y tiene que sonreír todo el tiempo, no. Sí. Y eso también es una espiritualidad. Desde tu experiencia, ¿no? Con el trabajo de los niños, pues esto es un desafío para todos, ¿no? Y para a nivel educativo, pues es algo también muy fuerte. ¿Cómo podemos manejar una gestión, digamos, adecuada, ¿no? del enojo? De pronto, inspirados en este texto, como tú también nos planteabas digamos, en el espacio, ¿cómo podemos recordar el enojo de Jesús para fortalecer la espiritualidad? Bueno, yo creo que, con todo el respeto nuevamente de los psicólogos y de las personas que también tienen como un mayor dominio del tema, yo siento que pues la cotidianidad uno también lo enfrenta a resolver ahí de inmediato cómo lo vamos a hacer. Entonces, por ejemplo, vuelvo a lo que tú mencionabas de cuando los chicos, yo en el tablero les puse las emociones principales, ¿no? Enojo, alegría, miedo, asco. Y el trabajo de ellos era, cuando señale una emoción, ustedes la van a representar. Entonces el asco, como si vomitaran. El miedo, llegamos al enojo. Y en el enojo no fue como solo una cara de enfado. Sí, no. O sea, fue como golpeo. De una vez. Sí, empuño. Sí, entonces yo de una paré la actividad y yo como, esperen, son niños y te enojaste. ¿Sí? O sea, me enojé. No, pero yo les decía, esperen un momento. ¿Enojo sentimos todos? ¿Han visto a la profe enojada? Sí. ¿Yo los golpeo, chicos? No, la profe no nos golpea. Yo, bueno, quiero que me respondan por qué el enojo es un golpe, por qué la respuesta es un golpe, chicos. Y obviamente eso tiene una respuesta, no es gratuito. Claro. Pero yo quedé como... No, es que es tremendamente ¿por qué el fuerte. enojo es un golpe?
Yo antes les había enseñado un ejercicio porque yo creo que dentro de esa gestión uno es el reconocimiento de esa emoción. Y pienso en esta, Intensamente es la película de las emociones en la 2, que incluso la vi con mi hermana y mi sobrino, y mi hermana me decía, más que para Martín, la película fue para nosotros, ¿sí? Cuando aparece la ansiedad y es reprimir todas las emociones de niña, porque eran sus emociones de cuando era una niña, y darse cuenta que pues eso la ha llevado pues también a un estado de ansiedad tremendamente, que pues también hay que tramitarlo. Entonces pienso que con los niños y las niñas ha sido reconozcamos la emoción, ¿sí? O sea, tú te enojas, tú sientes miedo, sí, ¿qué te hace sentir miedo? ¿Qué podemos hacer, chicos? La respuesta no puede ser un golpe. ¿Ustedes creen que un golpe es una respuesta agradable para mi compañero? Quizá para un niño y para una niña es muy difícil, y también como desde el lado del educador es muy difícil pretender desde lo discursivo cambiar eso cuando en su casa lo que sí reciben cuando el papá o la mamá está enojada, claro, o la abuela, es un golpe. Y me pasa, o sea, me pasó con un niño que él golpeaba a todos los niños y las niñas, y yo como, porque quiero que hablemos. Mi mamá me dijo que yo no me dejara. Si a mí me pegan, yo tengo que pegarle. Entonces yo también como en esa visión de autoridad que tiene un niño de un papá y de una mamá, y luego tener que hablar con la mamá con mucho respeto y decirle, mire, yo le enseño esto al niño, pero su merced le está diciendo esto, ¿cómo hacemos? Porque hay otras maneras también de que él tramite su enojo. Entonces habíamos hecho un ejercicio de soy un globo, entonces soy un pez globo, entonces el pez globo se va a empezar a inflar. Vamos a hacer un ejercicio de respiración cada vez que nos enojamos. Entonces, respiremos. ¿El enojo lo podemos sentir? Sí. Sí lo podemos sentir, porque si a mí alguien me dice algo que me duele, aparte de que me genera tristeza, también me genera enojo. Y yo les preguntaba, ¿qué les enoja de la profe? ¿O qué le enoja a la profe? Y ellos lo identifican. Claramente me han visto enojada. Pero entonces, listo, ¿cómo vamos a responder en esa emoción? ¿Sí? Entonces respiremos, chicos, respiremos. Si un compañero me pega, yo le voy a decir, para, ¿sí? Porque la respuesta más inmediata es de responder al golpe. Y muchas veces también pasa porque el niño le dice a la profe, no, es que fulanito me pegó, y la profe omite. Entonces el niño en su desespero dice, no, pues mi respuesta es pegarle. Entonces, en ese diálogo con los chicos yo he aprendido a que hay que reconocer la emoción, a que tampoco ellos pueden depender de un adulto para tramitar sus emociones, porque en ese caso es como, voy rápido donde la profe y le digo que fulanito me pegó. Pero mientras eso pasa, y si el adulto es una mamá que no le va a decir respira, entonces el niño también debe tener unas herramientas para que él mismo gestione su emoción. Entonces ahí es donde yo les digo, si la profe no está presente, ¿tú qué vas a hacer? Le vas a decir a tu compañero, no me gusta que me pegues. Bueno, un poco también como lo que han venido gestionando muchas mamás, pedagogas, a través de la crianza respetuosa y demás. Entonces, siento que ese reconocimiento, que también lo vemos en Jesús, cuando dice, o sea, literal, dice, se indignó cuando vio esa actitud de los discípulos de, el maestro está cansado, no lo molesten, como si un niño fuera una molestia, y sí pasa. En muchos eventos de la iglesia no se traen niños, no se traen niñas. Sí. Pasa. Entonces, en esa indignación que aprendemos de Jesús, y la indignación no fue de coger a golpes a los discípulos tampoco, ¿sí? Pero fue una manera también de enseñar. Y no pasó una vez, pasó muchas veces. Y creo que Pablo también nos enseña mucho. Con mi mamá lo hablaba porque yo le decía, a veces la pasividad también nos ha permitido que la injusticia crezca al interior de las iglesias. Entonces, ante una injusticia, yo no me puedo quedar callada, mamá. Yo le decía, no puedo, es que no puedo. Y esto no me está llevando a mí a ser irreverente, no. a no reconocer mi autoridad espiritual,
sino que me está invitando más bien a ser también como Jesús. O sea, cuando él llegó al templo y estaban vendiendo cosas, él no llegó, qué pena, me van a quitar esto de la mesa. No, él llegó con rabia, ¿sí? O cuando Pablo nos invita a denunciar los falsos maestros, no es como, ay, es que, perdón, es que tus enseñanzas están un poquito... No, o sea, hay que hacerlo. Sí, no hay que silenciarlo, no hay que callarlo. Entonces, pues también, como que traspolando todo al plano también de la espiritualidad, que es la vida misma. Por supuesto. No podemos omitir muchas cosas que ocurren porque hemos aprendido mal las emociones, hemos aprendido mal desde la adultez cómo relacionarnos. Siempre en el marco del respeto, porque Jesús, yo creo que eso es lo bonito también de esta figura que hemos aprendido, y es que no se contradice para nada. O sea, se contradice por las enseñanzas que hemos tenido erradas sobre el enojo o sobre la ira, pero Jesús no se contradice porque lo reconocemos, así como pues de pronto uno en el marco como de las ciencias sociales dice, reconocemos el conflicto que siempre se ha visto desde un lugar muy negativo, pero no es negativo, es necesario. Tramitémoslo. Sí. No lo ocultemos, permitamos que esté el conflicto. Entonces yo siento que pues esa invitación de Jesús es, nuevamente, vuelvo a la idea inicial de ser integral, ser, sí, o sea, ser. Y no ponernos la máscara de, no, yo no puedo sentir ira porque estoy pecando. Además eso nos pone como en un lugar muy feo del juicio, del miedo, del temor, del ser doble también, como no, yo necesito guardar el testimonio, que es algo que todo el tiempo está dentro de nuestra fe, y que pues no digo que lo anulemos, porque pues finalmente sí somos la imagen de lo que aprendemos de Jesús en este plano, pero de esa humanidad que Jesús nos presenta, que también es necesaria reconocerla, porque si no lo reconocemos caemos pues en una vida hipócrita, muy farisea, muy de me lavo las manos antes de comer, ¿sí? Sí, oro en público para que todo el mundo me vea como yo ofrendo y como soy de elocuente mientras oro, pero pues tengo un corazón corrupto, no me importa pasar por encima de las demás personas, o sí, como de creer que solo unos merecen la salvación y otros no. No, o sea, estas cosas que estás diciendo es la réplica de una espiritualidad, y esa podemos decir que es una espiritualidad farisea. Y mira toda la vuelta que hemos dado para llegar acá. Entonces no, me parece muy muy importante. Lástima que no tengamos más tiempo. Pero yo creo que pues con lo que hemos podido entregar en este momento, hemos podido entregar herramientas muy valiosas, y sobre todo esto último que mencionas, ¿no? Aprender a reconocer las emociones como principio de gestión de emociones, diría yo. Muchas gracias, María Paula, por tu tiempo. Ahí seguiremos. Claro, los dejamos entonces con esta pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos gestionar adecuadamente el enojo? Bueno, un abrazo para todos y todas. Esta fue una producción de la Iglesia Diálogos y Fe de Bogotá, Colombia, comunidad cristiana evangélica que busca vivir su espiritualidad en lo diario, asumir un verdadero compromiso de fe y compartir principios bíblicos para construir vidas. Dios quiere escucharte y nosotros también. Síguenos en nuestras redes sociales.